Bueno, shalom, shalom a todos. Un saludo muy, muy cariñoso. Hacía muchos días que no nos veíamos por acá en estudios, pero les cuento que este ha sido un tiempo de mucha reflexión delante del Eterno, de estudio otra vez de la palabra, de volver a empezar a meterme como dentro del plan del Eterno para poder comprender y tomar una decisión en este tiempo final que estamos viviendo, un tiempo que se nos está presentando y muy especialmente en estos días con muchísimas alertas y muchísima gravedad a nivel de la paz mundial. Nosotros cuando veníamos en todo el tiempo, yo llevo tantos años compartiendo la palabra del Señor, pues veíamos, como nos dice en la palabra, guerras y rumores de guerras, pero realmente yo creo que hemos llegado a un momento que desde el tiempo del Pesach hizo que yo como que me retirara un poco, pero a buscar la voluntad del Padre, el discernimiento por parte del Espíritu Santo. Y yo creo que ustedes, algunos se han dado cuenta, porque algunos me lo han dicho, pero el Padre he ido buscando esa dirección y es lo que quiero compartirles en el día de hoy a través de este estudio que he llamado El misterio de nuestra bandera. Yo sé que muchos pensarán cuando ven el anuncio, el misterio de nuestra bandera, que pensarán, como muchas personas lo han dicho, es que volvimos entonces como al cristianismo. Pareciera que el tema de Yeshua y especialmente el tema de la cruz fuera un tema del pasado. Y yo creo que ahí es donde está precisamente la clave. Y yo les quiero compartir a ustedes todo lo que el Padre me ha revelado a través de este tema. Lo vamos a unir en un solo tema para que nosotros podamos tomar una decisión. Esto es una serie, la serie la he titulado El misterio de nuestra bandera y es una serie porque es que tiene muchísimos aspectos muy importantes y quiero hacer videos más bien cortos pero de elementos diferentes cada vez para que tengamos la oportunidad de analizar, de ponerlo a la luz de la palabra y sobre todo de elegir qué camino seguir, porque nosotros una de las preocupaciones más grandes que yo he tenido en estos últimos tiempos es que nosotros nos estamos desviando del camino. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de todos, estoy hablando de todos, absolutamente todos los que hemos creído en Yeshua y de los que también, de los que fuimos llamados a la restauración de Israel. Yo creo que nosotros perdimos un punto de conexión muy importante que si lo retomamos podemos otra vez enderezar el camino. Yo les pido que, aunque si usted no siente mucha atracción por el tema, por lo menos vea este primer video, porque este primer video va a ser el encuadre con todo el plan del Eterno para su pueblo Israel, desde el mismo Génesis. Así que si dése la oportunidad por lo menos de escuchar y de entender. Si usted entiende esto que yo le voy a comentar, usted puede tomar una decisión. Si no, pues bueno, sigue por el otro camino. Pero por lo menos ha escuchado y ha tenido un momento de reflexión. Este estudio que he llamado El misterio de nuestra bandera es más un tiempo de reflexión, pero vamos a ver cosas muy importantes que yo sé que a muchos les van a sacudir su corazón, como el Padre lo ha hecho conmigo, aunque esto para mí siempre ha sido un tema importante. Pero el Padre desde el mismo Pesach ha venido sacudiéndome, pero de una manera fuerte, y es lo que hoy voy a empezar a compartir con ustedes. Vamos adelante entonces en este inicio de esta serie del misterio de nuestra bandera. Isaías 49:22 nos dice la palabra: así dijo Yahweh el Señor, he aquí que yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Este es un punto donde yo quiero resaltar. ¿Cuál es la pregunta sería, ¿cuál es la bandera
que el Eterno, ¿cuál es la bandera que el Eterno quiere levantar o ha levantado a las naciones? ¿Cuál es la bandera que el Eterno ha levantado a las naciones? Porque dice, yo tenderé mi mano a las naciones, a los pueblos, levantaré mi bandera. ¿Cuál es la bandera del Eterno? Vamos a ver esta historia acerca de las banderas. Cuando nosotros recibimos el llamado para regresar a la casa del Padre, primero que todo nosotros pensábamos, por lo menos ha sido mi experiencia y yo creo que la experiencia de muchos, que pensábamos que en la iglesia cristiana estábamos muy bien, y realmente estábamos bien, solo que digamos que la nube se movió y el Padre quiere que sigamos la nube porque nosotros tenemos un Dios vivo. No es que estuviéramos equivocados, ni que estuvieran equivocados los pastores, ni los maestros que teníamos, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Dios vivo que en este último tiempo dijo que antes de la venida de Yeshua tenían que ser restauradas todas las cosas, como nos dice en Hechos 3:21. Ahora, nosotros escuchamos el llamado del Padre para regresar a la casa, y una de las revelaciones más grandes que el Padre nos hizo fue que nosotros éramos la casa de Israel. Yo creo que los que me han seguido han tenido suficiente información, y los que no saben cuál es la casa de Israel, bueno, aquí mismo tienen todos los videos que lo pueden aclarar, pueden aclarar el tema aquí en este muro de YouTube. Nosotros cuando vemos la historia de Israel, que antes nosotros la veíamos completamente desconectada de nuestra propia historia, porque este es el punto clave. Nosotros como cristianos estábamos bien en cuanto a Yeshua, estábamos bien en cuanto a salir del mundo, en cuanto a empezar a obedecer los mandamientos del Eterno. Eso sí, el Padre nos había cambiado el corazón, el Padre nos había llenado del Espíritu Santo. Sabíamos que de Yeshua, reconocíamos la deidad de Yeshua. Todo estaba bien, pero nosotros seguíamos pensando que nosotros éramos un pueblo aparte de Israel, que nosotros éramos simplemente gentiles que habíamos escuchado el llamado del Padre, que habíamos creído en el Dios de Israel. Lo que el Padre nos ha traído ahora es a entender que somos esa parte importante, y hoy yo quiero dejarles a ustedes puntos que les confirmen en su corazón esto. Cuando nosotros estamos aprendiendo la Torá y venimos estudiándola, bueno, ya por muchos años, yo ya cumplí 25 años de estar en esto, pero hay gente que apenas está llegando. Pero ¿qué aprendimos? Que cuando el Eterno saca a Israel de Egipto, ya sabemos toda la historia, el llamamiento de Abraham, de Isaac, de Jacob, vienen a Egipto, allí se forma un pueblo, ese pueblo el Eterno lo saca al desierto, y cuando lo saca al desierto, el Padre ordena establecer el tabernáculo en medio del pueblo para protegerlo, para amarlo, porque es que es el pueblo del Eterno. Ahora, cuando nosotros ya vamos entendiendo todo ese proceso, nosotros aprendemos algo en relación al tema de la bandera, y es que cada tribu tenía una bandera que la representaba. ¿A dónde quiero ir con esto? A que entendamos que cuando el Padre dice que yo levantaré mi bandera a las naciones, el Padre nos está hablando de algo que nosotros llevemos con seguridad, con júbilo, que lo llevemos iniciando como el grupo. O sea, nosotros sabemos a través de las banderas de los países, nosotros vemos a través de todo, nosotros vemos el significado que tiene. Si usted en cada país donde nació, usted ve la bandera de su país, si usted ama su país, usted siente que eso le habla de pertenencia. Entonces, esos son los puntos que yo quiero que tratemos en este día. En Números 1:52 nos dice que el Eterno ordenó que que los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Es decir, las tribus no se mezclaban, las tribus en el desierto alrededor del tabernáculo estaban situados todos, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera. En Números 2 nosotros encontramos algo que es muy interesante, que no me voy a extender acá porque ustedes lo pueden encontrar en la paracha correspondiente, pero que lo quiero tomar para que ustedes vean la importancia que tiene el tema de la bandera.
En Números 2:1 nos dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres, ya vamos a analizar eso, y alrededor del tabernáculo acamparán. Vamos a mirar primero la situación alrededor del tabernáculo. Al oriente, la tribu de Judá con otras tribus, que eran Isaacar y Zabulón. Al sur, a la cabeza iba a estar Rubén con su bandera, con las tribus de Simeón y Gad. Al occidente, las tribus de Efraín con su bandera y las tribus de Manasés y Benjamín. Al norte, la tribu de Dan con las tribus de Aser y Neftalí. Ya sabemos que los levitas no fueron contados porque ellos se establecieron alrededor del tabernáculo en medio de los campamentos. Ahora, si nosotros observamos toda esta disposición que el Eterno ordenó, el Eterno lo ordenó, no fue idea de Moisés. Esta disposición si nosotros la observamos en este cuadro, nosotros podemos empezar a ver una forma que para nosotros es absolutamente familiar, profundamente familiar. Si ustedes miran y hacen ¿de dónde sale esta forma? Primero, si ustedes quieren verificarlo, sale del tamaño que el Eterno ordenó para el tabernáculo y de la cantidad de guerreros que tenía cada una de las tribus. Entonces, la distribución la ordenó el Padre, como acabamos de ver, al oriente, al sur, al occidente, al norte, y lo que formaba así a la distancia era precisamente lo que hoy quiero compartirles a ustedes, que es la bandera del Eterno, que tiene una forma, como les digo, para nosotros muy familiar. Pero no solamente esto es importante, nosotros ustedes ya han seguido los estudios, ustedes ya saben que esta distribución de las tribus tiene que ver también directamente con algo muy importante en los cielos. Sabemos que el tabernáculo, el Padre le revela a Moisés el tabernáculo celestial para que él hiciera una réplica acá en la tierra. Pero ahora, con la distribución de las tribus, el Eterno lo que revela son los 4 seres vivientes que más adelante le muestra al profeta Ezequiel. Cuando nosotros vamos al profeta Ezequiel, nosotros encontramos que dice que en medio de ella estaba la figura de los 4 seres vivientes en la visión que tiene el profeta Ezequiel. La apariencia era semejanza de hombre, semejanza de león, de cara de buey, y tenía las cuatro caras. Uno tenía la semejanza de hombre. Nos explica cómo caminaban, cómo se juntaban, pero el aspecto de sus caras entonces nos dice, era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila, y así eran sus caras. Esto porque es importante, porque si nosotros empezamos a ver todas estas imágenes y que esto es lo que está alrededor del trono celestial, nosotros vamos encontrando que la disposición que el Eterno hizo alrededor del tabernáculo tiene que ver con lo que el Eterno mismo tiene al frente en el trono celestial, los 4 seres vivientes. Cuando esos 4 los seres vivientes, dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila. Lo encontramos en Apocalipsis 4:7. Ahora, si nosotros comparamos toda esta instrucción con los posibles símbolos de las banderas tribales, ¿por qué le pongo posible? Porque al fin y al cabo, no están definidas allí, pero se entiende por lo que representa cada una de las tribus. Judá se asocia comúnmente con un león representando fuerza y liderazgo. Rubén se sugiere un hombre o una figura humana significando dignidad y honor, era el primogénito. Efraín se asocia con un buey representando fuerza y servicio. Y Dan se sugiere como un águila o una serpiente, simbolizando sabiduría y rapidez.
O sea, todo esto nosotros lo podemos encontrar a través de toda la escritura. Como les digo, yo no voy a entrar en cada uno porque ustedes lo pueden encontrar. Ahora, ¿cómo podemos saber a través de la palabra, por ejemplo, que la tribu de Judá se relaciona con el león y que Efraín se relaciona con el toro? En Apocalipsis 5:5 encontramos que nos dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, que es ¿quién? Yeshua. Pero la tribu de Judá en general se relaciona con el león, como lo vemos en Génesis 49. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó. Bueno, ya conocemos toda esa promesa. Ahora, ¿por qué Efraín se relaciona con un toro o con un buey? ¿Por qué se relaciona directamente con esto? Si nosotros vamos también a las promesas en Deuteronomio 33, 16, 17, nos dice: con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ella acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los 10 millares de Manasés. Aquí mismo nos va dando una relación que yo también quiero hacer en este día, muy profunda. Yeshua está siempre cerca de Efraín y Manasés, aunque está cerca de todo Israel, pero muy especialmente va guiando el camino de Efraín y Manasés. ¿Por qué? Nos dice que la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Efraín y Manasés son los hijos de José. ¿Quién es el que habitó en la zarza? Es Yeshua. Eso ya lo podemos también estudiar en la porción correspondiente. En Oseas 10:11 nos dice también que Efraín es novilla domada que le gusta trillar. Mas yo pasaré su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. O sea, el Padre mismo describe a Judá como un león y a Efraín como una novilla domada o como un novillo indómito en Jeremías 31:18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Y aquí quiero añadir un punto muy importante. Recordemos esto. Efraín ha sido dado a los ídolos. Eso es algo que digamos que Efraín lo trae en su sangre. Ha sido dado a los ídolos. Ha sido rebelde. Por eso la casa de Israel, en un momento de la historia que ya conocemos, le da la espalda al Eterno y se mezcla entre las naciones, volviéndose o adquiriendo, digamos, una identidad como gentil o pagano. Entonces, ¿por qué estoy mencionando solamente estos dos aspectos tanto de la ubicación alrededor del tabernáculo como de los 4 seres vivientes? Porque al fin y al cabo nosotros sabemos por toda la historia que sigue que son Judá y Efraín los que van a ser unidos al final en un solo palo para volver a unir todas las tribus de Israel. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué el Eterno dispuso de esa manera la ubicación, nosotros ya sabemos por qué la presencia de los 4 seres vivientes está representada aquí en las tribus. Cada uno tenía su bandera, es decir, la descripción de su campamento. Ahora, cuando nosotros leemos todo este reporte, nosotros encontramos algo que nos vamos a devolver. Ahorita les dije que lo íbamos a ver, que es muy importante. Números 2:1 nos dice, de nuevo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres. Entonces volvamos. ¿Por qué cada tribu tenía que tener su bandera? ¿Por qué cada uno tenía que tener su bandera? ¿Y por qué cada uno tenía que estar de acuerdo a las enseñas? Vamos a ver qué es esa palabra, las enseñas de las casas de su padre.
porque tenían que tener una identidad propia. El padre sabía que el corazón de cada una de las tribus era diferente, cada uno tenía una misión diferente, pero cuando nosotros estamos ya en el camino, nos teníamos que identificar unos con otros. La palabra enseñas es muy interesante en hebreo porque es la palabra ot, que la palabra ot está formada precisamente por Aleph y Tab y que corresponde una señal, una marca distintiva, pero también una bandera, un recuerdo, una señal milagrosa, un presagio, una advertencia, un estandarte, una prueba. Es decir, fíjense todo lo que nos da a nosotros la concordancia hebrea para la palabra, para una ot, para una señal. Primero es Aleph y Tab, ya sabemos quiénes son, o sea, es algo sobrenatural. Las enseñas de las casas es lo que el Padre sobrenaturalmente determinó que nosotros aprendiéramos de acuerdo a nuestro campamento. Ahora, ¿cuál es nuestro campamento? Definitivamente, nuestro campamento es la casa de Israel o la casa de Efraín. Porque sabemos, porque nosotros conocimos primero a Yeshua. Yeshua fue el que vino a buscarnos. Y entonces, todos los que empezamos por seguir el llamado por escuchar la voz de Yeshua, por recibirlo en nuestro corazón y por seguir los pasos de Yeshua, somos de esa casa de Efraín. Por lo tanto, las enseñas de la casa de Efraín son las que nos deben guiar a nosotros. La señal, el ot, esa bandera es la que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Ahora volvamos acá a Isaías 49:22 para que entendamos una cosa muy importante. Así dijo Yahweh el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones. Recuerden, el Padre ya había separado a Israel como su pueblo, pero el Padre no separó a Israel para que fuera únicamente su pueblo y para siempre y se acabó, y las demás naciones no significan nada para el Eterno. Eso no es verdad. Eso lo estamos escuchando hoy porque, como les digo, nos hemos desviado tanto del plan de las Escrituras. Es curioso y parece muy contradictorio, pero mientras más estudiamos decimos que estudiamos las Escrituras, más nos alejamos del plan. Dice el Padre, así dijo Yahweh el Señor: yo tenderé mi mano a las naciones. ¿Para qué escogió el Padre de Israel? Lo escogió para hacer sal y luz a las naciones, para llevar la Torá o el corazón del Eterno a las naciones, para que las naciones supieran quién era el creador del cielo y de la tierra, para llevar la paz del Padre a todas las naciones. El Padre ama la tierra entera. Nosotros somos los que estamos hoy tan desviados de las Escrituras, que muchos siguen considerando inclusive que ni siquiera son todas las tribus, que es solo Judá, el pueblo del Eterno, y punto, y el resto gentiles, y lo proclaman hasta muy orgullosos. No, es que nosotros somos gentiles, nosotros somos paganos, nosotros somos las naciones. No, ese es el error más grande. ¿Por qué no queremos escuchar? Porque nosotros nos hemos desviado del camino, y como les digo, esa ha sido mi gran preocupación. Volvamos aquí al punto. El Eterno dice: yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Cuando dice a las naciones, ¿a qué está diciendo? A los gentiles, a todas las naciones del mundo. Y cuando dice levantaré mi bandera, nos está hablando de un estandarte que todas las naciones pudieran reconocer. Pero, muy bien, pero ¿qué pasa si nos devolvemos y miramos el contexto de Isaías 49? Vamos a entender todavía algo todavía más profundo y más relacionado con nosotros. Pero Sión dijo: me dejó Yahweh y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira,
Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. ¿De quién está hablando? Está hablando acá, si ustedes ya siguen leyendo todo el contexto, está hablando de la casa de Israel que le dio la espalda al Eterno, se fue a las naciones, pero el Padre nunca nos olvidó, nunca. Si usted escuchó la voz de Yeshua, usted de la casa de Israel, sea como sea, no sabemos por qué, no nos interesa, no tenemos que hacernos exámenes, no tenemos que hacer nada. Si usted escuchó la voz de Yeshua, todo el que escuchó la voz de Yeshua está en la palma de la mano y es parte de esto estas palabras que nos está diciendo el Padre. Él nunca se olvidó de nosotros y dice: vivo yo, que ustedes también, las naciones, serán vestidas de vestidura de honra, vestidos como novia. Nosotros somos parte de la novia. Es que realmente, recuerden, todo el único pueblo del Eterno se llama Israel, pero Israel pertenecen las 12 tribus, más Efraín y Manasés, más todos los gentiles que han escuchado. Y los gentiles, ¿por qué a las naciones? Porque todo el que ha creído en el Eterno, o porque la simiente de Abraham fue hasta las naciones a causa del plan del Eterno de dividir las dos casas de Israel. Entonces dice el verso 19: porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es este lugar para que yo more. Y dirás en tu corazón, pongan atención, o sea, está diciendo que el mismo pueblo, le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: ustedes un día van a preguntar, ¿quién me engendró estos? ¿Qué es lo que se ha preguntado la casa de Judá? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde salimos? ¿De dónde resultamos nosotros cristianos diciendo que nosotros éramos la casa de Israel? Y muchos se burlan, y muchos lo niegan, y muchos hasta aceptan que les digan que no, que siguen siendo gentiles, porque no van a estudiar la palabra. Pero el Eterno lo había anunciado. Dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién me crió estos? Está hablando la casa de Israel. ¿De dónde salieron? Yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban? Entonces dijo el Señor: es que yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídas en hombros. ¿Cuál fue la bandera que levantó el Eterno a las naciones? La cruz, sin duda alguna. Pregunten por donde quieran, en cualquier continente donde haya llegado el mensaje de Yeshua. El mensaje de Yeshua no llegó a través de la Torá, el mensaje de Yeshua llegó a través de la cruz. Es tan claro esta promesa que si nosotros recordamos la historia de la Iglesia Católica hasta empezar la Iglesia Cristiana en siglo XVII o XVIII, las escrituras habían sido prohibidas. Recuerden que de toda la descendencia ya de los discípulos después de Yeshua, Judá está esparcido en el mundo. Los discípulos de Yeshua también se dividen por las persecuciones, pero sale Constantino, y Constantino inicia la Iglesia Católica basada en una parte hebrea, en otra parte de la adoración al sol. Ya hemos visto todo eso estaba relacionado con José precisamente. Pero desde allí, ¿qué fue lo que unió a todo el mensaje? La cruz. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica prohibió que la humanidad entera leyera las escrituras. Solo los sacerdotes podían tener acceso a ella. Ahora, entonces, nadie conocía las escrituras. La casa de Judá tenía el Tanaj, pero la casa de Judá nunca lo compartió con el mundo. Entonces, ¿quiénes tenían el acceso a la escritura? Únicamente los sacerdotes. ¿Hasta cuándo? Hasta que salió Lutero, se levanta Lutero, y el padre levanta a Lutero contra todo ese imperio romano para que pudiera poner las escrituras en nuestra mano. Pero durante esos 17 siglos, ¿por qué no se perdió el mensaje? Porque todos miraban a la cruz de Yeshua.
unos iban según que las enseñas de sus padres. Los padres a los hijos y cada generación fue pasando el tema de la cruz, el tema de la crucifixión, aunque no se entendiera en principio qué era lo que había pasado, pero ese era el tema. Recuerden, ¿cuál fue la figura que nosotros vimos desde la primera distribución de las tribus alrededor del tabernáculo? La cruz. Nosotros entendemos muy claro que esa es la bandera del Eterno. Esa es la bandera que a nosotros nos trajo. Nosotros después escuchamos, los que salimos desde la Iglesia Católica, escuchamos el llamado del Padre, pero teníamos la cruz en el corazón, nosotros teníamos la bandera. ¿A qué vinimos? A aprender la palabra. ¿Y a qué vinimos ahora a la restauración de Israel? A aprender la Torá, a tener todo el plan completo para que pudiéramos entender que nosotros somos la casa de Israel que se había mezclado entre las naciones. Ahora, nosotros hemos dejado de lado la cruz, simplemente porque nos hemos desviado del camino de la casa de Israel. Recuerden, la orden era cada uno bajo su bandera y cada uno según las enseñas de sus padres. Nosotros dejamos las enseñas de nuestros padres y la bandera que nosotros nos había guiado por irnos al camino de la casa de Judá, que tiene su propia restauración. El Padre ama las dos casas, pero cada una tiene una restauración diferente. ¿Qué fue lo que nosotros dejamos de lado? Muchos puntos que a nosotros nos conectan directamente con el Eterno y con esa bandera que vamos a verlo ya, que tiene un punto muy especial, muy especial. A ver, si nosotros miramos esta imagen, a ustedes, ¿qué les recuerda? Lógicamente, Génesis 48, la bendición de Efraín y Manasés. Cuando nosotros vemos que Jacob cruza las manos para bendecir a Efraín y a Manasés, ¿qué está formando? De nuevo está formando una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la letra Tav, que significa pacto. La cruz es el pacto. La bandera del Eterno, que es la cruz, es el pacto entre el Eterno y su pueblo. En todas las naciones, el pueblo que él eligió. Porque es que el Padre de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Al mundo. Olvidémonos de esto, de esta fijación mental que tenemos y que tiene el mundo, de que el único pueblo de Dios es la casa de Judá, ni siquiera las otras tribus, no, la tribu de Judá. Eso no es verdad, léanse las escrituras. Aquí, si nosotros nos vamos a la historia de Efraín y Manasés, vamos a encontrar puntos que nosotros no podemos olvidar, porque es que en el Éxodo ya vemos a cada tribu bajo su bandera, pero devolvámonos al Génesis. En Génesis 48, ¿qué nos dice? Nos dice que el Jacob en su último tiempo, no es coincidencia que nosotros estamos entendiendo esto hoy, le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene, se esforzó Israel. Primer punto muy importante. Jacob, recuerden, Jacob es mencionado cuando es algo personal, Israel cuando es algo espiritual. Y que dijo, y le dice que le dijo a José, el Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Aquí está hablando Israel, está hablando del Shaddai, me apareció. ¿Quién es el que apareció? Es Yeshua. El Eterno no puede aparecer. El Eterno, si el Eterno apareciera, destruiría. Entonces es Yeshua, es el Shaddai. Dice, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí que te haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe a las naciones. En otras versiones dice, haré de ti la multitud de las naciones, la plenitud de las naciones. ¿Les suena a ustedes esa palabra, la plenitud de las naciones? Entonces,
miremos de nuevo las promesas. Ustedes dirán, sí, ya las conocemos. ¿Y por qué no las ponen en práctica? ¿Por qué si toda esa descendencia, que Israel en este momento está transmitiendo a José, que le dice que él lo pondrá por estirpe a las naciones o por la plenitud de las naciones, para heredad perpetua? Si nosotros seguimos leyendo todo este punto, nos está hablando de lo que aparece en hebreo como los Melo Hagoyim, como la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es lo que nosotros habíamos aprendido a través de Pablo, que era el momento en que ya todos los creyentes conoceríamos nuestra identidad israelita, el momento en que todo Israel sería salvo. Es que la palabra es absolutamente clara. La palabra es absolutamente clara. Ahora, esa promesa fue dada en Génesis 28, recuerden, cuando dice, el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplique para llegar a ser multitud de pueblos. Jacob es multitud de pueblos. Si nosotros no nos quitamos de la mente, del corazón, aquello de que el pueblo escogido, Judá, punto. Y el Judá de hoy no es el Judá, no es propiamente el original, porque han habido cantidades de espacios de tiempo donde ha habido muchísima mezcla, en fin, conocemos toda esa historia. Pero es que no importa, ¿por qué? Porque la descendencia de Jacob son multitud de naciones, multitud de pueblos. En el Génesis 48 que le dice Israel, recuerden, no Jacob, Israel, le dice, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después hayas engendrado serán tuyos. Pero Efraín y Manasés le dice muy claro, míos son, como Rubén y Simeón. Es decir, nos nombra los mayores. ¿Por qué los nombra? Porque nosotros somos una tribu más. Esto es muy importante de entender a la hora de entender la bandera. Y entonces nombró a los hijos mayores, y sabemos inclusive que al nombrar a Rubén también estaba el padre que conoce los tiempos anticipando algo que es muy importante. Rubén pierde la primogenitura y el primogénito ahora es Efraín. Nosotros somos la tribu, digamos, del primogénito. Jeremías 31:9. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Así que nosotros tenemos una importancia que la hemos despreciado por seguir un camino que no es el nuestro. Ahora, cuando nosotros volvemos a la bendición, dice que Israel vio los hijos de José y preguntó, ¿quiénes son estos? ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Isaías 49:21? Que se iban a preguntar, ¿quiénes son estos? Uno mismo dice, pero bueno, un momentico, Jacob ya estaba en Egipto, ¿cómo no sabía de los hijos de José? Bueno, entonces, pero es que proféticamente nos está hablando de que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Quiénes son estos? Hablando nuevamente de la casa de Israel o de la casa de Efraín. Y respondió José, son mis hijos los que Dios me ha dado, acércalos y los bendeciré. Bueno, ya conocemos todo, tomó José a ambos, a Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, los acercó y los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Como les decía ahora, cruzando sus manos, formando la señal de la cruz. Y si ustedes ven acá al lado izquierdo de su pantalla, ustedes van a ver que la letra Tav, que significa pacto, en ese tiempo era una cruz. El padre estaba haciendo un pacto con Efraín y Manasés. Estaba haciendo un pacto. Acércalos y yo los bendeciré.
Ahora, miremos lo que nos dice Juan 14:6. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y no por mí. José colocó sus hijos de la manera correcta en la tradición. El mayor a la derecha, el menor a la izquierda. Pero el Eterno hizo que pusiera esa cruz sobre ellos para que nosotros a través de Yeshua, solo a través de Yeshua, pudiéramos llegar a ser parte del pueblo del Eterno. Ahora, si nosotros seguimos analizando la bendición, nos dice, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Quién es el que iba a bendecir a Efraín y a Manasés? Fíjese, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron los padres. La palabra presencia nos está hablando literalmente, en hebreo nos está llevando a la referencia de Sar-Japanín, que es el ángel de la presencia. ¿Y quién es el Sar-Japanín? Es Yeshua. No hay ninguna duda, el mismo judaísmo antiguo lo reconocía, que el Sar-Japanín era la imagen visible de Elohim. Ahora ya el después ha cambiado, pero esto lo encontramos, esa expresión en hebreo, Sar-Japanín, la encontramos desde el mismo inicio. Es el ángel que libertó a Jacob de todo mal, porque sabemos, porque al fin y al cabo, nosotros hemos conocido toda la historia de Jacob. ¿Con quién luchó? ¿Cuál fue el ángel con que luchó? Fue Yeshua. Fue Yeshua, él luchó, él entró en esa lucha y él Yeshua el que le da el nombre de Israel. Pero nos hemos desviado tanto que hasta hay quien enseñe que no, que luchó con el enemigo. Entonces el enemigo fue el que le dio el nombre de Israel. Son cosas tan ilógicas que no tienen ni siquiera un punto de referencia para que pudiera existir una discusión. Ahora, en Génesis 31 también encontramos que dijo, el ángel de Yahweh le dijo en sueños, Jacob, heme aquí, alza los ojos, verán, y ya todos los milagros. ¿Quién era el ángel que lo redimía de todo mal? Era el ángel de Yahweh, y el ángel de Yahweh es Yeshua. Entonces, todos nosotros sabemos que la bendición de Jacob a José y la bendición de Jacob o Israel en este caso, a Efraín y a Manasés, viene siempre seguido de la presencia de Yeshua, porque es la presencia de Yeshua la que iba a guardar a Efraín y a Manasés. Jacob dice, sea perpetuado en ellos mi nombre, en Efraín y Manasés, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Hemos aprendido muchas veces que aquí lo que nos dice en el Art Scroll, lo que aparece en hebreo es multiplíquense en gran manera como peces en la tierra. Y ya sabemos por qué como peces en la tierra. Cuando Yeshua ya viene a buscar a la casa de Israel, Yeshua envía a los discípulos para ser pescadores de hombres. Esto no son coincidencias. Esto es el plan del Eterno desde el principio. Recordemos en Gálatas 3:7, ¿qué nos dice? Que los de la fe en Yeshua somos hijos de Abraham. Nadie tiene que venir a darnos una confirmación. El que viene a Yeshua ya no es más gentil. Por eso siempre Pablo hablaba en pasado, cuando ustedes eran gentiles. Pero nosotros en Gálatas 3, 7 y 8, ustedes lo pueden leer, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. En Efesios 2:13, ¿qué nos dice? Que los gentiles que estaban lejos, que no tenían ni fe ni esperanza y no tenían a Yeshua. Ahora a través de Yeshua vino e hizo de los dos pueblos uno. ¿De cuáles dos pueblos? De la casa de Judá y de todos los creyentes que salíamos de las naciones, la casa de Israel. Dice que abolió las enemistades y que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo nos une Yeshua
cómo une los dos palos, cómo une las dos casas a través de la cruz. Dice muy claro Efesios 2:16, mediante la cruz nos reconcilió. ¿Y qué nos dice en el verso 19? Que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, que somos conciudadanos de los santos. O sea que somos parte de Israel con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones. Esto es importante. Esto ustedes dirán, pero otra vez Liliana hablando de lo mismo. Sí, es que lo he hablado, pero la gente parece no escuchar. A la hora que vienen y les dice una persona aquí llena con un vestuario bien diferente, viene y le dice, ustedes son gentiles, porque ahora son judíos y gentiles. Entonces lo creen. No existe un pacto para gentiles, no hay un pacto con gentiles. El pacto con Efraín se hizo a través de la cruz, a través de ese intercambio aquí de los brazos de Jacob o de Israel, y del anuncio de que sería el mismo Yeshua el que guiaría a Efraín y a Manasés. Por eso Él nos trajo, Él dijo, solo por mí se llega al Padre, porque solo a través de la cruz nos reconcilió las dos casas. Es a través de la cruz, esa es la bandera nuestra sin duda alguna. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nosotros somos parte real de Israel, absolutamente parte real de Israel. Nosotros nos hemos multiplicado abundantemente como peces en la tierra. Nosotros los que hemos llevado la palabra, y usted cuando le ha compartido a su amigo, a su familiar, usted se ha vuelto un pescador de hombres, así como Yeshua lo dijo. En Jeremías 16, ¿qué nos dice? Que vive Yahweh, y nos está hablando del segundo éxodo, porque ya nosotros vamos a ser parte de ese segundo éxodo, conociendo ya la Torá. Dice, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de la tierra donde los había arrojado. Los volveré a su tierra, la cual dio a sus padres. ¿A quién le está hablando? A la casa de Israel. Nos tenía dispersos por todo el mundo, llevando ¿qué? La simiente de Abraham, escuchando ¿qué? El mensaje de Yeshua, viendo cuál bandera, la cruz, y bajo ¿qué? Bajo las enseñas de las casas de nuestros padres. Entonces dice, he aquí que yo envío, dice el profeta Jeremías, muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. Bueno, yo espero que si tú me estás oyendo hoy, tú seas uno de los pescadores. Yo de verdad que le doy gracias al Padre por haberme dado ese honor de haber sido pescador de hombres por tantos años ya. Y saben, hasta que el Padre lo permita, seguiré llevando esa bandera. Porque ese es un privilegio que nosotros tenemos. Ser parte de esos pescadores. Dice que después enviará a los cazadores. ¿Los cazadores qué? Los cazadores cuando ya venga la persecución contra los que llevamos la bandera de la cruz. Pero nosotros estamos todavía en el tiempo de los pescadores. Y entonces, si esto era una multitud de naciones, si todos nosotros sabemos que el plan del Padre cubría a todo el mundo, si nosotros encontramos en Romanos 11:25 que nos habla de ese misterio, que habíamos tenido endurecimiento en parte, que ya una vez que se llegara al tiempo de la plenitud de los gentiles, que ya vimos que era entender la adopción de Efraín y Manasés, todo Israel sería salvo. Vendrá, dice, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es el libertador que va a venir? Yeshua. Yeshua viene como libertador y viene para quitar la impiedad que hay hoy en todo Israel. Ahora, entonces, ¿cuál es finalmente la cruz? ¿La cruz qué es? Es el pendón, es la bandera a las naciones. Recordemos esto que es muy importante de entender. Nosotros no estamos ahí como pegados. Nos dice muy claro en Efesios que ya no somos advenedizos. Advenedizos es el que se entra sin permiso. No, nosotros desde la adopción de Efraín y Manasés, que puso esa cruz sobre nosotros y que dijo que sería Yeshua el que nos guiaría. Hasta el día de hoy nosotros vamos por el camino llevando la única bandera que es bandera del Eterno. Las demás banderas significaban
el corazón de cada tribu. Cómo era el corazón de Judá, como león, cómo era el corazón de Efraín, como un asno salvaje, como un asno indómito, porque así somos, eso lo estamos viendo, sin ninguna duda. Entonces, yo los invito a que en esta primera parte nosotros reflexionemos. Nosotros le hemos ido dando la espalda al valor de la cruz. Miren, yo estuve tan atenta en este Pesaj, que ni siquiera celebramos, digamos, en grupo, porque el Padre me guió a que cada uno celebrara su propio Pesaj. Y yo estuve tan atenta a mirar, a ver dónde se hablaba de la cruz, y era la fiesta de Pesaj. Y le digo, nada, la fiesta, la foto, la danza, cosas muy bonitas, muy bien organizadas, pero la cruz, el sacrificio, el significado de ese pacto, por ninguna parte. Hemos visto, nosotros aprendimos en el pasado algo que lo vamos a rectificar yo espero, con la ayuda del Padre, que podamos rectificar eso que aprendimos hace mucho tiempo, y lo aprendimos desde la iglesia cristiana, que la cruz era un símbolo de maldición. La cruz es el pacto, la cruz es un pacto. Es que nosotros, porque leímos que maldito el que muere en el madero, sí, el que muere se hizo maldición porque llevó el pecado de nosotros. Pero la cruz es el pacto. Nosotros tenemos esto que no podemos ver una cruz, porque entonces no, eso es maldición. Nadie quiere hablar de la cruz. Cuando yo hablo de la cruz, yo sí recibo mensajes. Ay, es que usted todavía es cristiana. Yo sí advierto una cosa. Es que no es que todavía soy cristiana, es que soy cristiana. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano para todos? Que creemos en que Yeshua es nuestro Salvador, nuestro Redentor, la imagen visible de Elohim, la mano derecha, la palabra del Eterno hecha hombre, el que nos lleva a la casa del Padre, y el que viene a reinar por los siglos de los siglos. Así que y viene y se une de nuevo al Padre, vuelven a ser uno y van a reinar por los siglos. Eso sí, para mí eso no cambia en absoluto, pero el mensaje se ha ido apartando hasta tal punto que hoy, ¿cuál es la bandera que se levanta? Siempre hablamos de la bandera nuestra, ¿y cuál es la bandera que se levanta? No es la cruz, porque no se ha entendido que ese sea. Y es lo que pretendo a través de todo este estudio, porque los invito a que ustedes vean los demás videos que siguen. Todo lo que hay allí en esa cruz, todo el significado que nosotros nunca hemos visto reunido en un solo punto, que es ese pacto del Eterno. Cuando nosotros comprendemos que la letra Tav, que era una cruz, es un pacto, entonces nosotros allí nos aferramos, porque nosotros tenemos un Dios poderoso que no falla a su palabra, Él es un Dios que no cambia. Él, cuando hace un pacto, jamás lo rompe. Estamos en un momento en el que no sabemos ni de qué lado estar, porque la situación del mundo es muy caótica. Solo cuando nosotros miramos a la cruz, a la bandera nuestra, a la bandera que el Padre levanta a las naciones, nosotros podemos tener esa dirección que no va a fallar. Vamos a ver cuántos eventos estuvieron en control del Eterno cuando Yeshua fue, en ese día en especial en que Yeshua fue llevado a la cruz. Nosotros siempre lo hemos visto como que sí, no, lo llevaron, sí, lo presentaron aquí, lo crucificaron y ya, y se acabó. Miren, esta es una serie que ustedes debieran recomendarle a sus amigos cristianos, a sus familiares cristianos, católicos. Tenemos que entender esto, es fundamental en este tiempo. Ya para terminar, y no porque no sea lo menos importante, todo lo contrario, es lo más importante, pero es que necesitaba que nos conectáramos con la historia, nos conectáramos con todo el Tanaj, con todo el Antiguo Testamento. Lo más importante es entender también algo que a nosotros nos tiene que mover el corazón, y es que cuando nosotros entendemos a través del paleo hebreo
¿Qué significa Yud Hei Bab Hei? El nombre de nuestro Elohim, significa en paleohebreo, he ahí la mano, he ahí el clavo, o revelar la mano, revelar el clavo. Miren la imagen, díganme si eso no les habla al corazón. Si no les habla al corazón, ustedes no son de aquí, no son del pueblo del Eterno. El nombre de Yud Hei Bab Hei está relacionado directamente a estas palabras, he ahí la mano, he ahí el clavo. No es coincidencia que cuando Yeshua fue llevado a la cruz y pusieron el letrero, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya lo hemos visto, muchos lo conocen, pusieron el letrero de Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Lo que hubiera aparecido allí era Yud Hei Bab Hei, o que hubiera dicho Yeshua, el día que yo sea levantado, el día que el Hijo del Hombre sea levantado, ustedes sabrán que yo soy. Esto es lo más importante. Nosotros podemos conectar esa cruz, la vamos a conectar desde el mismo nombre de nuestro Elohim. Esto viene desde el puro principio. He ahí la mano, o revelar la mano, revelar el clavo. Esto es importante. Recuerden siempre, en todos los pasajes del Tanaj vemos lo mismo. Cuando Balaam se asomó, miren en la imagen, ¿qué vio? Alrededor del tabernáculo las tribus formando ¿qué? La cruz, el pacto del Eterno. La bandera del Eterno, eso fue lo que vio. Y recordemos para concluir esta parte, que la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, un cubo que cuando se abre forma una cruz. Solo los que entendamos y sigamos esa bandera, nosotros, solamente los que entendamos esto, vamos a entrar en la Nueva Jerusalén, porque recuerden, es el remanente que guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Y la fe de Yeshua viene a través de ese pacto hecho en la cruz. En la cruz se selló el nuevo pacto. En la cruz nos vamos a ver, como les digo, de aquí en adelante, tantos misterios, tantas cosas que sucedieron en ese día, que ustedes mismos se van a sorprender. Pero hoy, en esta primera parte, como les digo, yo quería que ustedes vinieran y entendieran la conexión nuestra, que la cruz no es un símbolo ni católico ni cristiano, es desde el principio, es el nombre del Eterno, representa el mismo nombre del Eterno, porque el que murió allí era la imagen visible del Elohim invisible. ¿Cuál bandera están llevando? Léanse por favor Amós 5, 25 al 27 y Hechos 7, 43, donde nos está hablando de la estrella de Refán. Léanse todo el capítulo, léanse los dos, se lo repito, Amós 5, desde el 25, pero léanse todo el capítulo y léanse Hechos 7. Nosotros, esa no es nuestra bandera vamos a profundizar en ella hasta que nosotros podamos saber que vamos por un camino seguro, cuando podemos enarbolarla y cuando nosotros al ver la bandera sintamos que esa nos corresponde, porque esa es la bandera de nuestra tribu, digámoslo así, de la casa de Israel, de Efraín. Yo los espero para que ustedes me acompañen, en los demás videos acerca de este tema. Les aseguro que son importantísimos. Por lo menos, como les decía, desen la oportunidad. Es que muchos, ¿por qué les repito esto? Porque muchos ni siquiera quieren oír hablar de la cruz. No, y otros se inventan que es un árbol, no que esto, y lo discuten hasta que lo desechan. Eso es obra del enemigo. La letra es un pacto, la cruz es el pacto, la bandera levantada a las naciones es la cruz de Yeshua. Así que en los próximos videos vamos a ir analizando todo lo que el Eterno en su perfección y en su sabiduría puso en el momento en que se estaba llevando a cabo ese sello del nuevo pacto, que es en el que nosotros nos movemos en este tiempo.
Así que espero que reflexionen en cada una de estas palabras. Fíjense, desde el mismo Génesis era el sello de la cruz y Yeshua guiando a Efraín y a Manasés. Esos somos nosotros, esos somos nosotros. Por Judá, oremos, pidámosle al Padre por misericordia, pidámosle al Padre la restauración. Muy bien, un día nos vamos a juntar. Por el momento, sigamos el camino que el Eterno nos dejó a nosotros, siguiendo la única bandera que nos debe guiar nuestros pasos, que es la cruz. Hasta la próxima y muchas bendiciones a todos. El Padre nos bendiga y nos guarde.